Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran hoy? Buenos Buenos días, profe. Buenos días, días. profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les pareció el documental del Big Bang? Como que no les gustó porque nadie... Tremendo. A ver, Jacobo. Profe, pues la verdad me pareció muy interesante como todo lo que ocurrió en esas fracciones de segundo antes de que pasara el primer segundo y cómo ahí en ese primer segundo reside como el misterio, porque pues es la realidad, todavía no, todo esto son teorías y pues como que el misterio reside en qué pasó en ese primer segundo. Entonces me pareció muy interesante lo que plantean, profe. Ok. ¿Qué es lo importante de todo esto que estamos nosotros hoy viendo un poco estos documentales? Estos documentales, muchos de ellos ya llevan muchos años estar expuestos, estar abiertos. Y lo que sucede es que a veces nosotros no tenemos como el tiempo o no nos gusta ver este tipo de documentales. Pero estos tipos de documentales nos abren mucho, un poco el entendimiento y el conocimiento de las cosas. Pero lo más importante para mí o a mi juicio es que se esboza un poco lo que los científicos a lo largo de su vida vienen desarrollando. ¿Sí? Esto conlleva a que en muchos de los casos esas posibles hipótesis que posteriormente a veces las convierten en teorías, pues obviamente hayan servido para tener un entendimiento mucho más claro de lo que ha sucedido. Entonces lo que vemos es que, digamos, ese documental sobre el Big Bang, ese primer segundo es fundamental. Y de hecho, lo que acaba de decir Jacobo es cierto. No existe claridad, por eso es que muchos partimos del hecho de que ya todo estaba hecho para no encontrar una explicación, porque a veces lo que nos generan son dudas, nos generan más interrogantes de los que tenemos. Pero lo más importante es eso, es muchas veces preguntarnos permanentemente qué ha sucedido, por qué, porque esos cuestionamientos son los que nos ayudan a reflexionar y a buscar la forma de entender de mucha mejor forma la vida en la cual vivimos. Desde ahí la importancia de esos documentales. Voy a compartir pantalla para que miremos cómo vamos en actividades. Aspiro a la semana entrante ya a tenerle la primera calificación de estas cuatro, bueno, de las tres que llevamos. De pronto no alcanzo a tener la cuarta, pero las tres primeras actividades sí. Sí, vamos a mirar un poco, voy a compartirlo para que empecemos. Bueno, ahí están viendo la plataforma. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pues ya colgamos la semana 4, la formación de la Tierra. Aquí está un documento que es una especie de libro de salvar la formación de la Tierra, la presentación de la clase y la actividad y una introducción al tema. Y está la actividad 4, que seguimos en la misma tónica, hacemos una reflexión sobre el documental y lo transcribimos. En la 3, 31 personas han entregado, 2 no han entregado, ¿sí? Entonces esto es importante que las personas que no entregaron, pues sepan que estamos empezando a tener inconvenientes. Muestre la segunda, ay, perdón, veremos en la segunda semana cómo le fue. Igual, 2 personas no entregaron, vayamos a la primera, 2 personas no entregaron, o sea que hay 2 personas que vienen faltando el compromiso y eso pues obviamente acarrea las consecuencias. Eh, Hasta ahí no hay preguntas, se les ha facilitado la actividad sincrónica, cómo les ha parecido. Quisiera saber la reflexión sobre eso al respecto. Profe, pues a mí esa herramienta me parece muy útil porque a uno pues le permite hablar y después como ya editarla para que quede bien como un informe y como uno quiere que quede. Y le permite a uno expresar las ideas más libremente sin que uno tenga que escribir y uno, ay no, se me olvidó. No, uno habla solamente y listo. Entonces me parece como
muy chévere la metodología que hemos estado usando. Ok, me agrada eso, que la herramienta la estén utilizando, que la encuentren como útil y que se les facilite, porque eso es cierto. Lo que tú acabas de decir es la verdad. Para uno es mucho más fácil hablar porque hemos estado en un modelo cultural que, digamos, o en un patrón social actual que es más de hablar que de escribir. Entonces a nosotros se nos facilita mucho más hablar y por eso si utilizamos esa herramienta del hablar y grabarlos y transcribirlos, con toda seguridad se les va a facilitar escribir. ¿Y cómo les ha parecido los documentales? Esa parte de verlos, de tener, digamos, un tiempo para poderlos ver y reflexionar al respecto. ¿Les ha servido? ¿Han adquirido más conocimiento? ¿Qué opinan? Profe, pues es que Profe, los pues documentales son como súper interesantes, entonces así sean largos o corticos, a uno no se le hace como difícil vérselos, porque son en realidad, por ejemplo, el de ayer estaba súper interesante, entonces yo me lo vi como súper rápido. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más quiere participar? sí, profe, pues es porque son muy buenos, entonces no le queda a uno como la dificultad, como que es largo y extenso, entonces como que cansancio vérselo, sino como que esos documentales lo envuelven a uno y uno como que se concentra y entiende todo. En cambio, pues yo creo que como en la clase uno tiene como lapsos de como se desconcentra. En cambio, así como ver el documental, uno como que se mete en el tema y pues a mí en lo personal me parece mucho más chévere. Y la herramienta también súper buena porque entonces Qué rico que estén disfrutando, eso es lo que queremos, que esta clase no sea aburridora, que se convierta en una clase que le permita abrir mucho más el entendimiento y comprender más las cosas. Y un poco la metodología que yo sigo es para eso, para tratar de facilitar. Yo doy ideas que a veces son muy difíciles, como lo decía su compañera, eh, concentrarse porque son tan abstractas que uno llega y dice, oiga, ¿cómo es eso? Y uno no tiene la capacidad de abstracción, mientras que en el documental, cuando uno está viendo, ve, digamos, se ha recreado de una forma que es mucho más entendible. Cuando escucha a uno de los científicos hablar, automáticamente encuentra como elementos que le contribuyen y le colaboran a uno a entender de mejor forma cada instante. Bueno, entonces, continuemos hoy. Hoy vamos a ver la formación de la Tierra. Es uno de los elementos que en la vida práctica se ha venido siempre preguntando, oiga, ¿cómo se formó la Tierra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? A lo largo de esos 14.500 millones de años, cómo de alguna forma se permitió formar el planeta. Entonces, esto es lo que hoy vamos a explicar también de una manera sencilla y de una manera muy práctica para que todos podamos poco a poco entender cómo fue esa formación de la Tierra. Entonces, tenemos que obligatoriamente partir, voy a colocar la pantalla. Recordemos que yo hago preguntas, me responden para saber que no estamos desconectados, no nos ha caído el internet. Afortunadamente esta hora es mucho más fácil. Bueno, entonces decíamos que veníamos ya casi vamos a entrar, la semana entrante vamos a entrar al origen de la vida. Entonces veníamos en el origen del universo, lo que fue la teoría del Big Bang. Allí de alguna forma empezamos a mirar cómo se formó todo y hoy entramos al origen de la Tierra o la formación de la Tierra, para que una vez teniendo nuestro planeta podemos entender un poco qué fue lo que pasó y cómo se originó la vida y a partir de allí las teorías que conforman la vida. Entonces ya estamos casi llegando a eso que queremos, que es el tema de la vida. Esta fue una diapositiva que les decía yo en la clase anterior que para mí es, digamos, muy interesante desde el punto de vista práctico por una sencilla razón, porque nos muestra desde la teoría del Big Bang y cómo poco a poco se ha venido evolucionando todo lo que fue el universo. Recordemos que se habló de lo que fue la expansión, de cómo desde un punto se va alejando y que la teoría de Hubble habla de que son más o menos 72 kilómetros por segundo lo que el universo se viene expandiendo.
se habla de la inflación, o sea, hacia todas partes el universo crece. Y quizá, digamos, este primer instante, el primer segundo, que es lo que nos envolvió en la primera, en la clase de la semana pasada, pues nos dio una explicación de cómo la energía, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares débil y fuerte, y la fuerza gravitatoria o la gravedad permitió la conformación de todo. O sea, ese primer instante, digamos, cuando la energía estalla, después viene una especie de condensación de esa energía para permitir formar esos primeros átomos, hidrógeno y helio, y a partir de allí, pues obviamente empezar a formar cada uno de los elementos dados. Pero lo más, digamos, a veces inverosímil es ver qué ha transcurrido a lo largo de todo ese tiempo. Y así como nos pareció un segundo, un instante, que digamos el tiempo del plan lo divide en una fracción tan diminuta que es imperceptible a nuestro entendimiento, entender igualmente que todo el proceso de evolución del universo ha sido de más de 14.500 millones de años, pues genera uno pues bastante curiosidad. Y a partir de allí empezar uno a evidenciar, digamos, cada uno de los elementos que se forman, pues obviamente es también bastante complejo, pero es digamos, lo que tenemos que empezar a abstraer, a entender de alguna forma cómo todo ese tiempo generó un proceso de evolución, que es lo que nos ha permitido un poco llegar a la situación que hoy vivimos, encontrar de alguna forma cómo cada cuerpo celeste, en este caso nuestro planeta, se va formando. Y un poco lo que vamos a tratar de hacer hoy en la clase es eso, es poco, empezar como a generar de alguna forma esos elementos que los puedan ustedes el día de mañana, cuando vean el documental de la formación de la Tierra, puedan entender de mejor forma lo que sucedió. Y va a ser bien, bien interesante. ¿Por qué va a ser bien interesante? Porque hay muchas cosas que nosotros nunca en la vida las habíamos visto, las habíamos comprendido, y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo el agua llegó del espacio. ¿Sí? En esa lluvia de meteoros, el agua llegó y permitió que obviamente se formara la capa hídrica, o sea, lo que es el agua dentro de nuestro planeta. Ver cómo de alguna forma todo el proceso incandescente generó, digamos, toda una evolución que permitió, como cuando se forma un sancocho, que muchas partes se vierten en una olla y cuando la ponemos al fuego, todo eso se va descomponiendo y da diferentes sabores, o sea, genera una diversidad de cosas totalmente distintas a los originales. Eso mismo fue lo que sucedió a lo largo de la historia, digamos, de todo lo que es el universo y la formación de los cuerpos celestes. Para nuestro caso, la Tierra, pues obviamente tuvo todo ese proceso de igual forma. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, esto parece como si fuera un radar. Es una imagen telescópica que le permite un poco observar los grupos de galaxias que se encuentran en el universo y se ven como filamentos, o sea, se ven como si fuera, como si estuviéramos viendo a través de una luz que entra en un cuarto oscuro y como si fuera polvo. ¿Sí? Esto es lo que uno observa en los telescopios cuando empieza a mirar y a observar el universo. Se ven cómo a lo largo de la profundidad del universo está lleno de galaxias. Las galaxias, digamos, de alguna forma, son aquellas conformaciones de cuerpos celestes que permiten a lo largo y ancho del universo que existan esos cuerpos que hoy se suspenden alrededor de un punto o de un centro, como lo que sucede en nuestro sistema solar. Ya recordemos que nuestro sistema solar tiene un punto central que es el Sol, que permite generar alrededor de él unas órbitas a través de las fuerzas que nosotros ya hemos visto, la gravitatoria, la electromagnética, y permiten que alrededor de ese gran cuerpo que es el Sol,
obviamente circulen una serie de planetas. Inicialmente uno tenía, lo que nos enseñaban era que el sistema solar estaba conformado por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pero hoy nos hemos dado cuenta de que nuestro sistema solar tiene muchos más cuerpos, o sea, muchos más planetas, y esto aparentemente ha sido por el desprendimiento de algunos satélites artificiales que pues obviamente los últimos planetas tienen. Entonces un poco lo que uno empieza a observar es eso. Pero la gran pregunta es, ¿qué nos indica, digamos, todos estos filamentos que uno ve a lo largo del universo? Es que contienen una materia. Y esa materia, de alguna forma, fue creada como lo vimos en la clase anterior. En esa clase anterior lo que nos permitía a uno era observar que esas galaxias estaban conformadas, digamos, por ese material, y el material que normalmente nos va a permitir entender eso son esas nebulosas, que obviamente es materia condensada, en muchos casos caliente, que permiten de alguna forma que se vayan acercando, que esas cuatro fuerzas puedan generar, digamos, unas funciones, y a partir de allí se vayan formando los cuerpos que hoy existen en el universo. Es importante entender claramente que las nebulosas que son estas imágenes que nosotros vemos, o sea, esas conformaciones más densas de materia, son las que han permitido de alguna forma que este material que uno observa, digamos, en esa densidad, permitan ser atraídos a través de las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas, y a partir de allí permiten conformar cuerpos celestes de mayor tamaño. Entonces, un primer elemento que es fundamental es eso, poder entender, digamos, a partir de esa expansión, cómo se conforman esas galaxias, y esas galaxias están conformadas por nebulosas que permiten de alguna forma poder, digamos, condensar ese material, y una vez condensado, permitir que las cuatro fuerzas que existen en la naturaleza puedan, digamos, ejercer la posibilidad de ir formando cosas. Uno lo que observa, digamos, a lo largo de muchas de esas galaxias, como la nuestra, que es la Vía Láctea, y ahora vamos a ver por qué, porque es blanca y tiene algunos elementos que le permiten como evidenciar que fue como si fuera leche, y alrededor de ello tener unos brazos. Pero ¿qué es lo que uno ve como elemento central? Son esas estrellas que en términos prácticos son cuerpos incandescentes muy grandes, que permiten a lo largo, digamos, de, de su conformación poder generar órbitas a lo... Profe, se dejó de compartir pantalla. Como que se le fue el internet. Sí, cierto. Estaba hablando y ¡puf!
enlace al correo seguramente, no sé. ¿Cómo, Santi? Sí me escucharon. También ando sin internet. Se le Pues escucha. yo te escuché entrecortado. Sí. Ah, qué carajos. Ah, que el profesor volvió a enviar el link al correo. Otro Meet. Es el mismo Meet. Es ¿Sí el es el mismo. mismo? Sí, yo me salí y volví a entrar acá. Pues que entren al otro link. Profe, me están diciendo que es el mismo. ¿A dónde mandó el que mandó Jimmy el chat? Ese lo mandó el profesor al correo. Sí, como que sí es del otro. Ole, yo no entiendo, entonces ¿a cuál nos metemos? Si los dos que le envío son el mismo. No, no es el mismo. Acá en el chat ahí hay un link. Pueden entrar por ese directamente. Ah, bueno, gracias.